Eduardo. Entonces, comenzamos. Bueno, muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Eduardo, yo soy socio fundador de una empresa llamada Urban Leads. Nosotros nos dedicamos a la agricultura urbana de precisión. El día de hoy vamos a hablar de la agricultura del futuro. ¿Y por qué es importante hablar de la agricultura del futuro? Porque pues básicamente es lo que nos da de comer a todos, ¿no? Para entender primero la agricultura del futuro, tenemos que tener algunos datos actuales. Y para tener la información completa vamos a empezar con el agua. Es un tema primordial en todo lo que tiene que ver con la agricultura. Ahora depende de cómo está nuestro cuerpo, tenemos puedo mantener manos unidas y brazos estirados. Y cuando expando uñas hacia atrás, logramos las grabaciones. Esta es una, la otra. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí hay un micrófono para las preguntas y respuestas y este micrófono es para Eduardo. Entonces, comenzamos. Bueno, muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Eduardo, yo soy socio fundador de una empresa llamada Urban Leads. Nosotros nos dedicamos a la agricultura urbana de precisión. El día de hoy vamos a hablar de la agricultura del futuro. ¿Y por qué es importante hablar de la agricultura del futuro? Porque pues básicamente es lo que nos da de comer a todos, ¿no? Para entender primero la agricultura del futuro, tenemos que tener algunos datos actuales. Y para tener la información completa vamos a empezar con el agua. Es un tema primordial en todo lo que tiene que ver con la agricultura. Ahora depende de cómo está nuestro cuerpo, tenemos puedo mantener manos unidas y brazos estirados. Y cuando expando uñas hacia atrás, logramos las grabaciones. Esta es una, la otra. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí hay un micrófono para las preguntas y respuestas y este micrófono es para Eduardo. Entonces, comenzamos. Bueno, muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Eduardo, yo soy socio fundador de una empresa llamada Urban Leads. Nosotros nos dedicamos a la agricultura urbana de precisión. El día de hoy vamos a hablar de la agricultura del futuro. ¿Y por qué es importante hablar de la agricultura del futuro? Porque pues básicamente es lo que nos da de comer a todos, ¿no? Para entender primero la agricultura del futuro, tenemos que tener algunos datos actuales. Y para tener la información completa vamos a empezar con el agua. Es un tema primordial en todo lo que tiene que ver con la agricultura. Ahora depende de cómo está nuestro cuerpo, tenemos puedo mantener manos unidas y brazos estirados. Y cuando expando uñas hacia atrás, logramos las grabaciones. Esta es una, la otra. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí hay un micrófono para las preguntas y respuestas y este micrófono es para Eduardo. Entonces, comenzamos. Bueno, muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Eduardo, yo soy socio fundador de una empresa llamada Urban Leads. Nosotros nos dedicamos a la agricultura urbana de precisión. El día de hoy vamos a hablar de la agricultura del futuro. ¿Y por qué es importante hablar de la agricultura del futuro? Porque pues básicamente es lo que nos da de comer a todos, ¿no? Para entender primero la agricultura del futuro, tenemos que tener algunos datos actuales. Y para tener la información completa vamos a empezar con el agua. Es un tema primordial en todo lo que tiene que ver con la agricultura. De aquí de nuestra casa de Baja California. Vamos a ver cuál es la situación del agua aquí en nuestra casa. Primero, vamos a ver cómo está el agua en nuestro país. El último censo de agua nos dice que la media nacional es de 4,000 metros cúbicos de agua por habitante al año. Eso quiere decir que cada persona en México, en promedio, tiene disponible esta cantidad de agua. 1 metro cúbico son 1,000 litros de agua. Entonces son 4 millones de agua por cada persona al año. Ok, igual y esta cifra no nos hace mucho ruido ahorita, pero
es importante conocer la media porque este tema del agua es importante analizarlo detenidamente por cada estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos estados como Chiapas que tienen 24,000 metros cúbicos disponibles por habitante al año. 24 millones de litros por habitante, 6 veces más que el promedio. Entonces, ellos no tienen problemas de desabastecimiento de agua. Pero, cuando nosotros vemos la cifra de aquí de Baja California, contamos con solamente 1,000 metros cúbicos de agua por habitante al año. 1,000 metros cúbicos no es nada. De hecho, la ONU nos clasifica a nosotros como un estado con grave escasez de agua. Entonces, es bien importante para nosotros, además, como personas de Baja California, que conozcamos la importancia del recurso hídrico, porque si de por sí es escaso en todo el mundo, en nuestro estado en particular es aún más escaso. Y entonces, ahora sí, ya que vimos la importancia del agua y lo poquito que tenemos disponible, en especial aquí en nuestro estado, vamos a ver cómo se usa en la agricultura. Todos sabemos que el agua es la base de la agricultura, es la que utilizamos para crecer todos nuestros cultivos. Entonces, de todo ese 1% de agua que tenemos disponible en el planeta, la agricultura utiliza el 70%. El 70% se va directamente a nuestros cultivos. Ni siquiera nos la tomamos, sino se va a la tierra que utilizamos para crecer nuestros alimentos. Como dato, aquí en Baja California se utiliza el 84% del agua disponible para los cultivos. Es curioso que siendo un estado con una situación de escasez grave, utilicemos más de la media mundial de agua para crecer nuestros cultivos. Entonces, aquí vamos viendo la importancia de manejar la agricultura de manera responsable, ya que es la que está consumiendo casi toda el agua disponible que hay en el mundo. Y vamos a ver algunos ejemplos de en qué utilizamos esa agua, ¿no? Digo, sabemos que la agricultura nos alimenta a todos, entonces de alguna manera tendría sentido que destináramos tanta agua a crecer nuestra comida. Pero cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que de todos los cultivos que hay en el mundo, el 3% se destina a crecer algodón para hacer nuestra ropa. Ok, van a decir ustedes, un 3% de todos los cultivos del mundo, pues es una cantidad pequeña, ¿no? Pero la industria textil es la segunda industria más contaminante en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos utilizan en ese 3% de cultivos el 18% de pesticidas y 25% de insecticidas que se utilizan en todo el mundo. En esta cantidad pequeña de cultivos se están virtiendo una cuarta parte de todos los insecticidas que se utilizan a nivel mundial. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque estos insecticidas erosionan la tierra y hacen que los cultivos ya no puedan tener continuidad. Cuando se cultiva de manera intensiva, nosotros destruimos la tierra y la dejamos infértil. Ya no funciona para poder cultivar otras cosas después. Entonces, el hecho de que la industria textil utilice de manera intensiva tantos pesticidas está, aparte de erosionando la tierra, enfermando todo nuestro ecosistema. Se envenenan los subsuelos. ¿Se acuerdan que el 30% del agua está contenida en el subsuelo? Bueno, pues cuando ustedes aplican de manera intensiva todos los pesticidas, toda esa agua con pesticidas se va al subsuelo, que es de donde nosotros obtenemos nuestra agua. ¿Ok? Y esto se pone cada vez mejor porque vamos a ver qué industria es la que utiliza más tierra cultivable. ¿Cuál se imaginan ustedes? Todos comemos muchas frutas y verduras, ¿no? Tendría sentido que la mayoría de las tierras cultivables se destinen para crecer alimentos para nosotros. El 80% de toda la tierra cultivable en el mundo está destinado para la ganadería. ¿Qué quiere decir? Que más de 3/4 partes de todas las tierras fértiles del mundo se utilizan para llevar a los animales a pastar, para mantener ahí a los animales o para crecer forraje para ellos. Estamos teniendo una agricultura que gira en torno a la ganadería, que también sabemos que es una industria que contamina muchísimo. De hecho, es de las más contaminantes del mundo, no solamente por la manera en la que producen el ganado, sino todo lo que conlleva desde su transportación, desde las heces del ganado que producen gases de efecto invernadero. Toda esa industria está matando el planeta. De hecho, el Foro Económico Mundial, en enero de este año,
sacó un artículo en el que proponen la dieta sostenible del futuro. Ellos nos dicen que una dieta promedio debe tener 2.500 calorías, de las cuales se tienen que consumir alrededor de medio kilo de una mezcla de plantas, verduras, frutas y semillas, y solamente 14 gramos de proteína animal. 14 gramos es más o menos un huevo. Eso es lo que tendríamos que comer al día nada más de proteína animal, y todo lo demás tendría que venir de proteína vegetal o de semillas para que de verdad podamos tener una alimentación sustentable que no esté matando el medio ambiente. Entonces, el entender cómo está funcionando la agricultura actualmente es fundamental para ver todos los cambios y ajustes que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no cambiamos nosotros de hábitos, tanto de consumir como de producir, no va a haber un futuro para ninguno de todos nosotros. Y ya que tenemos un poquito más de conciencia sobre el asunto, vamos a ver cuáles son los retos que enfrenta actualmente la agricultura. El primero, como podemos ver, es la escasez del agua. Ya vimos que de por sí hay poca agua disponible para las personas, y que la agricultura pues la está utilizando de manera irresponsable. Estamos creando un sistema alimentario que está dedicado a crecer ganado para alimentarnos, en vez de alimentarnos a nosotros directamente. Entonces, el tema del agua pues va de la mano con el cambio climático, va de la mano con el tema de la contaminación. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que cada vez hay menos agua. Otro punto importante es que cada vez hay menos tierra cultivable, y esto se debe a dos factores principalmente. El primero, como les mencioné, la agricultura intensiva hace que las tierras se vuelvan infértiles. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que nosotros tratemos a la naturaleza como si fuera una maquila que produce y produce alimento, hace que no respetemos el ciclo de la tierra. Cuando nosotros cultivamos intensivamente y no dejamos descansar la tierra y que reponga los minerales que perdió durante las cosechas, eventualmente se vuelven infértiles. Entonces ya no sirven para crecer comida. Esos son los típicos terrenos que después se vuelven condominios o se vuelven otras cosas. ¿Por qué? Porque ya no hay cómo hacerlos funcionar para crecer alimentos. Y ese es otro punto importante. Se vuelven condominios, ¿por qué? Porque cada vez hay más personas. Las zonas urbanas cada vez crecen más, entonces van absorbiendo las zonas rurales, las zonas en las que se producen los alimentos. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más personas. Y ese es un tema también bien importante que tenemos que considerar: el aumento de la población. Actualmente en la Tierra viven aproximadamente 7.000 millones de personas, entre 6 y 7.000 millones. Se estima que para el año 2050 la cifra va a ser de 10.000 millones de personas. Va a aumentar de manera extraordinaria. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, para los agricultores, significa que nosotros tenemos que producir de aquí al 2050 más alimentos que los que se han producido en los últimos 10.000 años juntos. Yo sé que suenan cifras muy fuertes. Toda esta información está disponible en la página del Foro Económico Mundial para que todos ustedes la puedan consultar. Entonces, eso nos da una idea también de la importancia de usar de manera más eficiente los recursos naturales. ¿Por qué? Porque si hay más personas, todas esas personas necesitan alimento y necesitan agua. Otro punto importante es el cambio climático. Todos los hemos experimentado, ¿no? Inviernos más largos, lluvias que son difíciles de pronosticarse, veranos más calurosos. Todos estos elementos hacen que los agricultores tengan mayor dificultad al momento de tener sus cultivos. La mayoría de los cultivos en el mundo son en campo abierto. Entonces, una nevada que no esté pronosticada o fuera de tiempo, una subida de temperatura, una inundación, pueden acabar con cultivos enteros de un día a otro, ¿no? Y todos hemos experimentado los resultados de eso, ¿no? Cuando vas al súper y de repente el kilo de limón está en 50, 60 pesos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cambio climático hace que sea más difícil tener cultivos. Estamos muy propensos y muy expuestos ya a más enfermedades por el mismo clima y por todos los bichos que hay en la tierra que se propician con los cambios de clima. Y otro tema importante, les comentaba, es el de los pesticidas. El hecho de que estemos usando pesticidas de manera intensiva actualmente en la agricultura está no solamente enfermando al planeta, sino también nos enferma a nosotros. Para que ustedes tengan una idea,
Ahorita en México se utilizan actualmente 111 pesticidas que a nivel internacional están prohibidos, pero que en nuestros países están permitidos. Entonces, esos pesticidas, no sé si ustedes hayan escuchado la noticia del famoso glifosato, estuvo muy presente en cultivos de maíz, de soya. Es un pesticida que está asociado directamente con diversos tipos de cáncer y con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, lo que nosotros estamos utilizando para controlar las plagas de nuestros cultivos, no solamente está matando las plagas, sino también nos está matando a nosotros. ¿Pero por qué? Porque al final de cuentas, la agricultura hoy en día se trata de ganancias. No se trata de preservar ni conservar el ambiente, sino simplemente de explotar la tierra lo más que se pueda para sacarle el mayor beneficio. Entonces, todos estos retos son los que la agricultura actual enfrenta. Necesitamos hacer cambios, pero cambios en la manera en que nos alimentamos y cómo producimos esos alimentos. Ya que conocemos los retos que enfrenta la agricultura, les voy a hablar de una solución, la cual es la base de la empresa que yo creé, junto con mis compañeros, Urban Leaves, agricultura urbana de precisión. Lo que nosotros hacemos es utilizar una técnica llamada hidroponía para crecer alimentos de manera sustentable, amigable con el medio ambiente, pero además que sea nutritiva. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del término hidroponía? ¿Saben lo que es? Perfecto. Para los que no sepan qué es la hidroponía, a grosso modo es poder tener un cultivo sin necesidad de utilizar la tierra. Tú lo que haces es darle de comer a la planta los nutrientes a través del agua con la que la riegas. Normalmente esos nutrientes estarían contenidos en el suelo, en la tierra. Tú se los das directamente a la tierra y eliminas el uso, se los das directamente en el agua y eliminas el uso de la tierra. Esto da pauta a ser muy innovador y muy creativo en la manera en la que podemos tener cultivos. Los que se hayan dado una vuelta por acá en nuestro stand habrán visto, nosotros tenemos cultivos verticales. Los cultivos hidropónicos pueden venir en muchísimas formas. Puedes jugar con la arquitectura y con la agricultura para crear una fusión que sea más eficiente a las zonas urbanas, por ejemplo. Esta es una imagen de nuestro invernadero. Así son nuestros cultivos. Lo que nosotros hacemos es hidroponía vertical. Aquí podemos ver, nosotros podemos crecer cualquier tipo de alimento. Tenemos acelgas, tenemos albahaca, tenemos menta. Podemos crecer cualquier tipo de alimento sin necesidad de utilizar la tierra, utilizando solamente el agua para alimentarlas. Y además, pues esto es perfecto para las zonas urbanas, ¿no? Como les comentaba, nuestros cultivos son verticales, son perfectos para la zona urbana. ¿Por qué? Porque maximizan el espacio. Nuestros cultivos están diseñados para aprovechar la luz del sol en torres, porque hay muchos sistemas hidropónicos que se hacen en camas, pero simplemente ponen una cama sobre la otra. Eso hace que el uso del sol sea ineficiente y que se hagan sombra unos con otros. Entonces nosotros no necesitamos luz artificial, podemos aprovechar todo el espectro de la luz solar por las torres que manejamos. Nuestros cultivos, y ese es un tema bien importante, ahorran hasta el 90% de agua en su producción. ¿Por qué? Porque todo el agua que nosotros utilizamos se reutiliza, se recicla. A diferencia del campo abierto, en donde ustedes riegan y el agua se pierde en el subsuelo. Nosotros no, nosotros podemos estar regando las plantas con la misma solución nutritiva a lo largo de todo el mes. Para que se den una idea, en nuestro invernadero tenemos una capacidad de producción de media tonelada mensual. Para ustedes poder producir eso en campo abierto, necesitarían regarlo con alrededor de 60,000 litros de agua al mes. Nosotros utilizamos solamente 3,200 litros para producir la misma cantidad de alimento. Otro punto importante, ya que vimos lo peligroso que son los pesticidas, la hidroponía, al no utilizar la tierra, está libre de muchísimos patógenos que enferman las plantas, y al ser un invernadero, cultivo protegido, estamos libres de pestes. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que aplicarle ningún producto químico ni orgánico a nuestras plantas. Son libres de cualquier pesticida y fungicida. Eso es muy valioso a la hora de hablar de nutrición. ¿Por qué? Pues porque ya vimos lo que puede pasar cuando consumimos pesticidas de manera excesiva o pesticidas muy nocivos que son legales aquí en nuestro país. Entonces, con nuestros cultivos
no tenemos problemas de plagas, entonces no tenemos que utilizar ningún tipo de producto. Y otro punto importante es que como tenemos un ambiente controlado, nuestros cultivos pueden estar disponibles todo el año. Nosotros utilizamos energías renovables, de hecho utilizamos paneles solares para el funcionamiento de todas nuestras instalaciones, y eso nos permite controlar la humedad, controlar la temperatura, controlar todos los aspectos para poder tener una producción constante en todo el año. Eso a las personas también les beneficia porque los productos ya no están sujetos a la oferta y a la demanda. Ya no son caros en unas épocas del año y baratos en otras. Podemos ofrecer productos que tengan la misma calidad y el mismo precio a lo largo de todo el año gracias a la técnica que utilizamos. Y bueno, como les comentaba, ¿no? Nuestras instalaciones, además de usar energías limpias con los paneles solares, nosotros para controlar la temperatura utilizamos un sistema que se llama geotermal. Nosotros utilizamos la masa térmica de la tierra que hay debajo del invernadero para enfriar el aire por las tardes y calentarlo por las noches. Usamos un sistema de tubos que está enterrado a modo de radiador que nos permite eliminar el uso de gas para calentar el invernadero en las noches. Entonces, este tipo de cultivos son una excelente opción porque además se pueden poner en cualquier zona urbana. Nosotros podemos volver cualquier pedazo de tierra que sea infértil, que sea un estacionamiento, cualquier pedazo de tierra, nosotros lo podemos volver una unidad productiva de alimentos. Y no solamente de cualquier tipo de alimentos, sino de alimentos súper saludables que no tienen ningún tipo de químico en ellos. Este es un ejemplo de las paredes que nosotros podemos poner en cualquier casa, en cualquier restaurante, en cualquier supermercado, para que las personas puedan ir y cortar sus alimentos y llevárselos lo más fresco posibles. Este nivel de calidad, de sustentabilidad, es lo que necesitan las personas para alimentarse de una manera más saludable y más sustentable en el futuro. Y es por eso que a esta la llamamos la agricultura del futuro. Los invitamos a que nos visiten, que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros damos recorridos en nuestros invernaderos. Para las personas que quieran aprender más, además vamos a dar cursos y talleres para todos los que estén interesados y tenemos también venta al público ahí mismo. Muchas gracias a todos por su atención. Utilizamos una mezcla de sales que diseñamos nosotros mismos dependiendo del tipo de cultivo que tengamos. Digamos, se le pone en manera de sal el nitrógeno, el calcio, todos los elementos que estarían contenidos en la tierra se le ponen en sales que se disuelven en el agua. Nosotros estamos monitoreando la calidad del agua en tiempo real, siempre, entonces aproximadamente 3 semanas es lo que nos dura nuestra solución. Dependiendo del clima, por ejemplo, si hace mucho calor, el agua se evapora y tenemos que cambiarla más pronto. En verano dura menos la solución que en invierno, pero el tiempo promedio es de 3 semanas. Y de hecho por eso se llama agricultura de precisión, porque se tiene que estar monitoreando en tiempo real la calidad de cada uno de los elementos, desde el agua hasta las plantas, para poder ofrecer este tipo de calidad. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, de hecho hay una bomba que está programada automáticamente y está regando cada 15 minutos el cultivo. Ese es otro punto importante, no se tiene que regar durante todo el día o durante periodos extendidos, sino se puede ajustar dependiendo. Si hace mucho calor se riega un poco más, si hace frío se riega menos, en las noches se riega muy poco para poder ahorrar agua y maximizar el uso del recurso. De hecho se puede producir cualquier tipo de alimento con hidroponía, pero no todos con hidroponía vertical. Por ejemplo, hidroponía vertical sirve mucho para los que son leafy greens, que le llaman, como lechugas, acelgas, algunos tipos de col, albahaca. Lo que te comes es la hoja. Ese tipo de productos son los más amigables con la hidroponía vertical, pero puedes hacer desde tomates, pepinos, diferentes tipos de sistema hidropónico. Y te digo, de hecho vamos a estar dando cursos y talleres a partir de junio para las personas que les interese tener este tipo de cultivos a nivel casero, con las cosas a la mano. Van a poder aprender a hacerlo ahí con nosotros. Bueno, pues
No, nosotros como tal a la venta no tenemos al público todo para que tú armes tu sistema, pero nosotros podemos hacer presupuestos y diseñar sistemas. Por ejemplo, si quieres uno en tu casa, nosotros te lo podemos diseñar y darte el curso para que tú lo puedas operar. Depende, habría que hacer un presupuesto y a ver qué tipo de cultivo necesitas tener, pero se pueden hacer presupuestos. Muy bien, pues creo que ya me extendí bastantito. Muchas gracias a todos por haber venido. Ya finalizamos. De aquí de nuestra casa de Baja California. Vamos a ver cuál es la situación del agua aquí en nuestra casa. Primero, vamos a ver cómo está el agua en nuestro país. El último censo de agua nos dice que la media nacional es de 4,000 metros cúbicos de agua por habitante al año. Eso quiere decir que cada persona en México, en promedio, tiene disponible esta cantidad de agua. 1 metro cúbico son 1,000 litros de agua. Entonces son 4 millones de agua por cada persona al año. Ok, igual y esta cifra no nos hace mucho ruido ahorita, pero es importante conocer la media porque este tema del agua es importante analizarlo detenidamente por cada estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos estados como Chiapas que tienen 24,000 metros cúbicos disponibles por habitante al año. 24 millones de litros por habitante, 6 veces más que el promedio. Entonces, ellos no tienen problemas de desabastecimiento de agua. Pero, cuando nosotros vemos la cifra de aquí de Baja California, contamos con solamente 1,000 metros cúbicos de agua por habitante al año. 1,000 metros cúbicos no es nada. De hecho, la ONU nos clasifica a nosotros como un estado con grave escasez de agua. Entonces, es bien importante para nosotros, además, como personas de Baja California, que conozcamos la importancia del recurso hídrico, porque si de por sí es escaso en todo el mundo, en nuestro estado en particular es aún más escaso. Y entonces ahora sí, ya que vimos la importancia del agua y lo poquito que tenemos disponible, en especial aquí en nuestro estado, vamos a ver cómo se usa en la agricultura. Todos sabemos que el agua es la base de la agricultura, es la que utilizamos para crecer todos nuestros cultivos. Entonces, de todo ese 1% de agua que tenemos disponible en el planeta, la agricultura utiliza el 70%. El 70% se va directamente a nuestros cultivos. Ni siquiera nos la tomamos, sino se va a la tierra que utilizamos para crecer nuestros alimentos. Como dato, aquí en Baja California se utiliza el 84% del agua disponible para los cultivos. Es curioso que siendo un estado con una situación de escasez grave, utilicemos más de la media mundial de agua para crecer nuestros cultivos. Entonces, aquí vamos viendo la importancia de manejar la agricultura de manera responsable, ya que es la que está consumiendo casi toda el agua disponible que hay en el mundo. Y vamos a ver algunos ejemplos de en qué utilizamos esa agua, ¿no? Digo, sabemos que la agricultura nos alimenta a todos, entonces de alguna manera tendría sentido que destináramos tanta agua a crecer nuestra comida. Pero cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que de todos los cultivos que hay en el mundo, el 3% se destina a crecer algodón para hacer nuestra ropa. Ok, van a decir ustedes, un 3% de todos los cultivos del mundo, pues es una cantidad pequeña, ¿no? Pero la industria textil es la segunda industria más contaminante en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos utilizan en ese 3% de cultivos el 18% de pesticidas y 25% de insecticidas que se utilizan en todo el mundo. En esta cantidad pequeña de cultivos se están virtiendo 1/4 parte de todos los insecticidas que se utilizan a nivel mundial. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque estos insecticidas erosionan la tierra y hacen que los cultivos ya no puedan tener continuidad. Cuando se cultiva de manera intensiva, nosotros destruimos la tierra y la dejamos infértil. Ya no funciona para poder cultivar otras cosas después. Entonces, el hecho de que la industria textil utilice de manera intensiva tantos pesticidas está, aparte de erosionando la tierra, enfermando todo nuestro ecosistema. Se envenenan los subsuelos. ¿Se acuerdan que el 30% del agua está contenida en el subsuelo?
Bueno, pues cuando ustedes aplican de manera intensiva todos los pesticidas, toda esa agua con pesticidas se va al subsuelo, que es de donde nosotros obtenemos nuestra agua. ¿Ok? Y esto se pone cada vez mejor porque vamos a ver qué industria es la que utiliza más tierra cultivable. ¿Cuál se imaginan ustedes? Todos comemos muchas frutas y verduras, ¿no? Tendría sentido que la mayoría de las tierras cultivables se destinen para crecer alimentos.